Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Rister, esta vez hoy conjunto con Neural Labs, ¿de acuerdo? Os pongo un poco en antecedentes del porqué de este webinar. Hoy, como sabéis, el webinar va a ser basado en analíticas de tráfico. Los que estuvisteis en el anterior webinar con nosotros se basó exclusivamente en un producto nuevo que se acaba de lanzar, que es la Neural Edge, que es una cámara específica para controles de acceso, aplicaciones de Stop and Go, que abaratan muchísimo los costes de instalación y de despliegue porque es una unidad muy sencilla de montar y muy sencilla de configurar, ¿de acuerdo? Y es completamente autónoma. Y a raíz de eso, y también debido pues a todo el portfolio que tiene Neural Labs, que es mucho más completo que no solo esa cámara, que tiene una aplicación muy específica, se nos ha pedido muchísimo el poder hacer una pequeña charla de qué es lo que puede hacer Neural Labs con su motor, que os presentará Raúl, que os presentaré, ¿de acuerdo? Que es todo lo que se puede llegar a hacer con Neural Labs y cómo podemos integrarlo. Hoy veremos un poco el portfolio genérico de todas las verticales de negocio de Neural Labs, ¿de acuerdo? ¿Dónde se puede aplicar? Porque hay mucha gente que tiene muy encasillado el LPR simplemente como leer matrículas, ¿de acuerdo? Y Neural Labs no es leer matrículas. Leer matrículas es una parte del negocio, pero es mucho más. Es decir, tenemos que saltar un poquito, dar un paso más adelante, dejar de ver solo lo que es la lectura de matrículas, porque a partir de ahí aplicamos evidentemente con una parte que es la lectura de matrículas, que es una parte importante del sistema, las analíticas de tráfico, que es mucho más importante, que es lo que ahora veréis, todo el despliegue que se puede llegar a hacer. No es simplemente capturamos matrículas y las metemos en una lista, sino podremos hacer muchísimas cosas como ahora podréis ver. ¿De acuerdo? No cabe decir que Neural Labs evidentemente es un partner estratégico para Rister, en el cual estamos desarrollando muchos proyectos que nos encantaría que pudierais ver. ¿De acuerdo? Os explicaremos también más adelante casos de éxito, etcétera, etcétera. Y hoy lo que vamos a ver básicamente es una presentación genérica de qué es Neural Labs, de dónde viene y cuáles son las verticales de negocio, es decir, qué podéis hacer, ¿de acuerdo? Con las analíticas de tráfico, y seguro que os abrirá la mente a muchas cosas que no os habíais planteado y veréis oportunidades de negocio súper interesantes. Y como son varias áreas de negocio, lo que vamos a hacer es una serie de webinars, no nos vamos a concentrar un día porque si no vamos a estar muchas horas y sabemos que vuestro tiempo está muy preciado y es muy justo, ¿de acuerdo? Con lo cual hoy hablaremos de una parte de ellas, lo que nos dé tiempo, ¿de acuerdo? Y seguiremos haciendo webinars sucesivamente donde vamos a explicar las diferentes verticales de negocio mucho más detalladamente para que podáis ver todas las posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto y introducido, ahora os pasaré con Raúl, ¿de acuerdo? Que os explicará un poquito qué es Neural Labs, dónde viene y empezaremos a explicar un poquito las soluciones de Neural Labs. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier historia, nos la enviáis por el chat, ¿de acuerdo? Nosotros la recogeremos y al final, para que no se haga muy pesado, al final os empezaremos a responder las preguntas, ¿de acuerdo? Que podáis tener. Si tenéis una pregunta en cualquier momento, nos la formuláis, nos la apuntamos. Si vemos que es algo que hay que verlo inmediatamente porque incide mucho con la temática actual y es importante resolverla, os la resolveremos al momento y si no, después abriremos un turno de preguntas para que podáis preguntar. ¿De acuerdo? Y nada más, si tenéis algún problema, si me escucháis correctamente, si tenéis algún problema de vídeo, no veis la pantalla, etcétera, etcétera, nos lo comunicáis y lo vemos. ¿De acuerdo? Ahora deberíais estar viendo todos una diapositiva de las oficinas de Neural Labs, ¿de acuerdo? Y la distribución de las oficinas a lo largo del mundo. ¿Ok? Bien, pues os paso a Raúl, os introduzco a Raúl y os empezará a explicar un poquito todo cómo funciona. Hola, buenos días. Como os ha comentado Jordi, yo soy Raúl, ¿vale? Me encargo de todo el tema de formación y gestión e incluso de proyectos en Neural Labs. Vamos a hacer, como os comentó Jordi también, una presentación generalista
para que conozcáis a qué mercados verticales podemos atacar, no solo con la captura de matrículas, es decir, la lectura de matrículas, sino también con las analíticas de tráfico, que como veréis es hacia donde ha evolucionado a lo largo del tiempo Neural Labs. Bueno, en primer lugar, Neural Labs cuenta con más de 20 años de experiencia, ofreciendo excelencia en tecnología de reconocimiento y evolucionándola constantemente, como veréis ahora. Tenemos representación directa en más de 6 países y presencia mundial gracias a nuestros partners, que pueden ser integradores o distribuidores. ¿De acuerdo? Os hago un breve resumen de nuestra historia. Arrancó Neural Labs con un producto diseñado especialmente para programadores, lo que eran las librerías, en 1998. Y se inicia el desarrollo con unas librerías con una alta tasa de fiabilidad en las lecturas de matrículas. En 2002 ya se lanza una DLL específica para sistemas operativos en Windows y Linux, ¿vale? Pero está enfocado también directamente a programadores, por lo que es una librería que necesita muchísima integración. Es decir, que nuestros clientes tenían que desarrollar su propia solución. En 2006 ya nace el VPAR Server, ¿vale? Que es un software para integradores, porque ya tienen una interfaz gráfica y necesita muy poca integración, porque ya nos va a poder permitir integración muy rápida con sistemas de terceros o con cualquier sistema BMS de grabación de vídeo. Y en 2018 aparece ya la solución final, que es Neural Server, que se enfoca ya en varios verticales, varias soluciones verticales. Anteriormente las verticales eran más reducidas. Ahora mismo, bueno, desde 2018 ya nos podemos enfocar en ciudades, en ITS, en estacionamientos, en control de accesos, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que hace especial a Neural Labs? Es decir, sobre todo, lo más importante es el know-how del que disponemos, tanto en el servicio de soporte, en el servicio de preventa, en el servicio de ingeniería, de gestión de los proyectos. ¿Por qué? Porque hemos entendido y comprendido el mercado de las analíticas de tráfico a través de nuestros clientes y nuestros aliados, obviamente, de nuestros partners, y lo que ofrecemos no es tan solo un producto de analítica de tráfico, sino una solución completa. Es decir, Neural Labs no tan solo les va a ofrecer asesoramiento en lo que son analíticas de tráfico, sino también en todo lo que le rodea, lo que es el entorno de red, los servidores, las cámaras y, lo más importante, tener en cuenta factores que también están internos, pero que son parte del hardware, como lo que pueden ser las lentes, los iluminadores y, más importante también, tener en cuenta el sistema legal y cómo ese sistema legal nos puede ayudar a tener oportunidades de negocio. Como les comentaba, una de las principales ventajas de nuestro sistema, el sistema de Neural Labs, es que nosotros somos agnósticos de hardware y de BMS. Es decir, no ofrecemos una solución cerrada. Es decir, este es nuestro hardware, que es una caja negra, y a partir de ahí se leen matrículas o se hacen analíticas de tráfico, sino que podemos ofrecer tanto lentes como cámaras, iluminadores, lo que se llama de on the shelf, es decir, de cualquier distribuidor le puede proporcionar una cámara, únicamente deberá de ser un modelo concretamente homologado por Neural Labs para esa solución vertical. Es decir, no vamos a necesitar un mismo tipo de cámara, lente o iluminador para una solución de control de acceso, o lo que se llama stop and go, que para una solución de tráfico o de ciudades, como sería una solución de free flow. Lo más importante, cuál es la primera analítica de vídeo o de tráfico
que ofrece Neural Labs es el reconocimiento de matrículas. Es una de las analíticas de primer nivel. Veréis que diferenciaremos durante la presentación entre analíticas de primer nivel, que son las que provienen del vídeo, y analíticas de segundo nivel, que son las que provienen de los resultados o de la base de datos. Estas son las analíticas de primer nivel, las analíticas de tráfico que ofrece Neural Labs. Matrícula, marca, clasificación o categoría, velocidad instantánea y color. ¿De acuerdo? Aquí veis un poco, de forma general, cuáles son a todas las verticales que podemos atacar. ¿De acuerdo? Empezando por control de accesos, siguiendo por seguridad, sanciones, movilidad, tráfico y logística. ¿Cuál es, como os comentaba Jordi, cuál es una de las principales ventajas de nuestra suite urbana, que es lo que se enfoca a Smart Cities? Pues toda la parte de ofrecer seguridad en los pueblos o en las ciudades, polígonos industriales y, sobre todo, toda la parte de movilidad para poder hacer estudios estadísticos, cuántos vehículos entran y salen de la ciudad a una cierta franja horaria, qué tipo de vehículo es el que más detectamos. Es decir, a través de la clasificación podemos saber si en una franja horaria de mañana nos están entrando a la ciudad más motocicletas que camiones, por ejemplo, o que autobuses. Y luego la parte más importante o que más se puede atacar a ayuntamientos, policía, toda la parte de sanciones. Porque como veréis, son las analíticas de segundo nivel, las sanciones, ya las introduzco, como puede ser la detección de semáforo rojo o foto rojo, como puede ser el giro indebido, el paro indebido, la velocidad media o lo que viene siendo el radar de tramo. ¿De acuerdo? Pues en todo este tipo de soluciones o mercados verticales que veis aquí, lo que ofrece Neural Labs, aparte de la solución completa, es toda la parte de consultoría, asesoría y toda la parte de soporte. Siempre toda esta parte de soporte también suelen estar muy implicados lo que son nuestros distribuidores, como es el caso de Rister. ¿De acuerdo? Como veis, en la parte inferior de la diapositiva, veis qué tipo de analíticas de primer nivel ofrece Neural Labs. Son las 5 que he repetido antes. Sé que es un poco repetitivo, pero así se os quedará claro cuáles son las 5 de primer nivel y cuáles son las analíticas de segundo nivel, como son las sanciones. Tenemos matrícula, marca, color, velocidad y clasificación. Esas son las de primer nivel. Y tener en cuenta que también Neural Labs, con la analítica de tráfico de detección de matrícula, también nos va a ofrecer directamente, de forma gratuita, la analítica de carril y de sentido. Es decir, podemos detectar en qué sentido se está moviendo el vehículo. Y adicional a eso, la suite Neural Server también detecta contenedores marítimos, o lo que es Container ID. También detecta códigos de mercancías peligrosas, como son los de ADR o el triángulo IMO. ¿De acuerdo? Aquí nos vamos a enfocar en las 3 verticales o algunas de las 3 verticales en las que se incluyen en la suite urbana de Neural Server. Estas 3 verticales son seguridad, enforcement o lo que viene siendo sanciones y movilidad. ¿Qué es lo que ofrecemos para la vertical de seguridad? Pues ofrecemos sacar de la vía vehículos o personas peligrosas. ¿Cómo? Haciendo alertas tempranas o teniendo nuestra base de datos conectada directamente con la de los ayuntamientos o la de tráfico o, lo que es más habitual, con la base de datos de la policía. ¿De acuerdo? Por eso el siguiente ejemplo es vehículos fichados por la policía. Pues directamente, si alguno de nuestros sistemas de analítica de tráfico detecta un vehículo que esté directamente en una lista de seguimiento o fichado por la policía,
la policía va a ser informada en tiempo real, ya bien sea a través de un SMS, a través de un correo electrónico. Y lo más importante, la policía puede usar todos los datos que está captando nuestro sistema de analítica de tráfico para hacer una investigación forense. Es decir, poder determinar en qué puntos y a qué horas se han detectado determinados vehículos que ellos están siguiendo. Y lo más importante, ahí introducimos ya las otras analíticas que no son matrículas. ¿De qué nos sirve saber clasificación, marca y color? Pues lo que más está utilizando la policía a día de hoy, por ejemplo, es hacer un match con la ficha técnica del vehículo. Es decir, si la ficha técnica, la matrícula 6928 BHK, nos dice que es un Volkswagen negro, nosotros no podemos haber detectado esa misma matrícula en un Ford rojo. Eso significa que o bien se trata de una matrícula robada o se trata de una matrícula clonada. Seguimos con el tema de sanciones. Las más comunes: cruce de semáforo en rojo, o lo que se llama fotorrojo, giro indebido, es decir, encontraremos también en algunas ciudades que obviamente tenemos 3 posibles direcciones en un cruce, que es seguir recto o seguir derecho, girar de derecha o girar izquierda. Pues normalmente el giro a izquierda en determinados cruces está prohibido. Nosotros lo podemos detectar a través de las analíticas de tráfico. También muy común y usado por algunos ayuntamientos, el acceso a zonas prohibidas o peatonales, al casco antiguo de la ciudad normalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tener listas de personal en el que está habilitado por un cierto tiempo, o listas con vehículos oficiales, como puede ser policía, bomberos, ambulancias, que ellos sí tienen acceso ilimitado a esta zona peatonal o zona pacificada. Pues, como les comentaba, a través de la analítica de matrículas podemos también detectar el sentido. Por lo tanto, podremos detectar vehículos en sentidos contrarios. Obviamente también se está utilizando, por ejemplo, en Barcelona, para los que estéis conectados desde Barcelona, en el carril bus. Cualquiera que accede al carril bus, en concreto en la zona de Meridiana, cualquier vehículo que pise el carril bus, directamente se le va a enviar una propuesta de sanción al ayuntamiento a través de la detección de la analítica de matrículas. Y para que no los conozcan, el pico y placa es un término que se utiliza en Colombia para la regulación del tráfico. El pico y placa consiste en que, como hay extrema contaminación, como se está empezando a aplicar también ahora en Barcelona, los días impares solo pueden circular los vehículos que tengan matrícula impar, ¿de acuerdo? Y los días pares solo podrán circular vehículos que tengan matrícula par. Aquí en Barcelona también se está empezando a aplicar en modo piloto la detección de vehículos contaminantes. Al contrario de lo que la gente cree, a nadie le están escaneando a través de una cámara o por OCR la pegatina de clasificación. Lo que se hace es, a través de la base de datos de tráfico, se escanea la matrícula y se obtiene la clasificación de vehículo. Entonces, creo que a partir de 2020, los días de alta contaminación, la primera vez que un vehículo contaminante, o bueno, como es el caso, el mío, que no tiene clasificación, porque es muy antiguo, será avisado a través de los paneles de información. La segunda vez que acceda a la ciudad y no tenga ese acceso permitido, directamente se le va a enviar una sanción. Bueno, nos vamos ya a la tercera vertical, que es la parte de movilidad. Cuando se va a construir una nueva vía, cuando se está pensando en, como por ejemplo, qué problema tienen las rondas, el sistema de vías que tenemos, o de autovías que tenemos en Barcelona, la ronda Edal y la ronda Litoral, que no se hizo un estudio de movilidad como era debido, o que el parque automovilístico creció demasiado rápido. Por eso es cuando hay un pequeño incidente en cualquier ronda, se para toda la ciudad de Barcelona. ¿Por qué? Porque no hay una vía de escape en esas rondas. Si se hubiera hecho un estudio de movilidad,
a través de un sistema como el de Neural Labs de analíticas de tráfico, esto no estaría pasando. ¿Por qué? Porque podemos calcular tiempo medio de desplazamiento entre dos puntos, cantidad de vehículos que están accediendo a la ciudad por franjas horarias, podemos detectar atascos, podemos también distribuir el tráfico en función del tipo de vehículos, para saber cuántos vehículos pesados, por ejemplo, nos están accediendo a una autovía o una vía interurbana. Bueno, esto que ven a continuación es, digamos, la pirámide de Maslow, que es la pirámide que define las necesidades primarias del ser humano, ¿de acuerdo? Contra más en la base de la pirámide están las necesidades primarias. Entonces, lo que pretende Neural Labs es ofrecer para las Smart Cities, las ciudades inteligentes, ofrecer el segundo escalón de necesidades básicas, es decir, ¿qué necesita el ser humano como necesidad primordial? Pues respirar, comer, descansar y tener sexo, por ejemplo. Pues nosotros ofrecemos seguridad para estas ciudades inteligentes, que es una de las bases de esta pirámide de necesidades del ser humano. ¿Seguridad cómo? Pues lo que comentábamos, intentando salvar vidas a través de las sanciones, haciendo que la gente reduzca la velocidad, haciendo las ciudades más seguras a través de la detección del foco rojo o del giro indebido. Y lo más importante, también ofrecemos otro tipo de seguridad, que no es solo la seguridad vial, sino la seguridad de las personas, como detectando vehículos y, por lo tanto, personas sospechosas, intentos de atentados, porque hay gente que puede llegar a abandonar un vehículo en un centro comercial. Por ahí nos vamos a desviar un poquito ahora. ¿Y de qué nos serviría? ¿Cómo detectamos un vehículo sospechoso o un vehículo que lleva demasiado tiempo abandonado en un centro comercial? Como es el caso de, podemos poner, por ejemplo, la maquinista. Ellos nos pidieron porque después de los atentados que sufrió la ciudad de Barcelona, ellos estaban bajo amenaza. Nos pidieron que cualquier vehículo que superara las 72 horas en el estacionamiento disparara directamente una alerta a la policía. ¿Por qué? Porque seguramente si un vehículo lleva más de 72 horas en un centro comercial, o bien es un vehículo robado o va a ser un intento de atentado. Lo dicho, intentamos mejorar la movilidad de las ciudades y las pacificamos. ¿Cómo? Pues con nuestras analíticas de segundo nivel, como el radar de tramo, el foco rojo, el giro indebido y las zonas peatonales. Ahora nos vamos ya a toda la parte de control de acceso. Por ejemplo, ¿en qué podemos utilizar las analíticas de tráfico en un parking de abonados? Pues directamente para ofrecerles la comodidad de la apertura automática de las barreras cuando la matrícula de este abonado se encuentre autorizada o se encuentre en una lista de acceso permitido. Podemos realizar una auditoría de los accesos, saber cuándo y quién nos está accediendo cada día al parking de abonados. Y lo más importante, vamos a poder tener, definiendo correctamente en las cámaras de entrada y salida, un control de aforo. Es decir, saber cuántos espacios libres nos quedan dentro del estacionamiento y podremos también delimitarlo por zonas. Es decir, puede ser que haya una parte del aforo de nuestro estacionamiento que sea para cualquier tipo de usuario, pero podemos reservar 10 plazas para usuarios VIP, por ejemplo. Y lo más importante, que es lo que nos piden muchos supermercados, centros comerciales, el poder controlar el tiempo de estancia. ¿Por qué? Y volvemos al centro comercial La Maquinista. ¿Por qué? Como es una zona donde es muy complicado estacionar, ¿qué hacía la gente? Dejaba el vehículo en La Maquinista durante 8 horas y se iba en tren o metro, porque está muy bien comunicado, a su trabajo, a su puesto de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer el centro comercial La Maquinista a través del
del cálculo del tiempo de estadía. Poder introducir esos vehículos en una lista de seguimiento para poder advertirles a esos usuarios que no usarán su estacionamiento como parking privado. También les sirve a muchos centros comerciales, no en este caso a la maquinista, sino a otros, para poder ofrecer un periodo de estadía gratuito y a partir de ese periodo empezar a cobrar por el estacionamiento. En un parking ahora pasamos a un parking de rotación. Pues lo más importante y que básicamente es por ley, por la ley la ley del parking de 2002, hay que integrar la lectura de matrículas con el sistema de gestión del parking. Por ley en España debemos de imprimir en el ticket la fecha, la hora y la matrícula cuando un vehículo entra en nuestro estacionamiento. Muy importante también, si alguien pierde el ticket, siempre a través del sistema de analítica de tráfico o en este caso de lectura de matrículas, vamos a poder hacer una doble validación del ticket a través del ticket y obviamente con la matrícula. Muy importante también, desconozco si por ley, creo que sí, en España creo que sí, se exige, o sea, cuando tú introduces el vehículo en un estacionamiento privado en el que te van a cobrar, ellos son responsables del estado de tu vehículo. Entonces, ¿qué hacía mucha gente en el pasado? Cuando tenía el coche rayado o dañado, lo metía en un parking privado y al salir le decía al dueño del estacionamiento que esos daños eran del estacionamiento. En este caso, como el estacionamiento no tenía cámaras ni de lectura de matrículas ni de evidencia, es decir, de entorno, no podía digamos, justificar si esos daños eran suyos o no. A través de un sistema de analítica de tráfico como el de Neural Labs, se verifica, se hace una auditoría del estado del vehículo a la entrada y a la salida. Así podemos, digamos, justificar que el vehículo ya entró dañado. En parkings de rotación también se utilizan las analíticas de tráfico para sistemas como los de Find Your Car o Encuentre su coche. ¿Quién no ha perdido alguna vez el vehículo en un centro comercial o en el aeropuerto? Porque por el simple hecho de no haberle tomado una foto. Bueno, pues no hay problema. Lo que hace el sistema de analíticas de tráfico es, a través de un sistema o bien a la plaza o por zonas, detectar o leer nuestra matrícula y cuando nosotros vamos a abandonar el estacionamiento únicamente debemos mostrar el ticket o introducir nuestra matrícula en un sistema táctil y nos va a mostrar o bien si el sistema es a la plaza concreta donde hemos estacionado o bien la zona, que ya en ese caso la zona ya sería de bastante ayuda. Y también las analíticas de segundo nivel, en este caso en los centros comerciales, también nos sirven para hacer un poco de marketing basado en la segmentación. Es decir, si yo entro con mi Volkswagen de 2000, no me van a ofrecer la misma publicidad que si entra Jordi con su Porsche, por ejemplo. Y obviamente también utilizan las analíticas de tráfico para hacer la auditoría del estado del vehículo. Los centros comerciales, aunque no sea un estacionamiento privado, también tienen la responsabilidad de garantizarte la seguridad del vehículo, por ley. Ahora nos vamos a otra vertical, que es la vertical de ITS o de tráfico. Aquí es muy común utilizar las analíticas de tráfico en los peajes. Ya bien sea peajes con barrera o ya bien sea peajes free flow. No solo existen peajes free flow a través del teletac o del TAC, sino a través también del pago por matrícula. Y obviamente se usa mucho en tráfico para realizar o bien estadísticas de tipos de vehículo por categoría y por horas, o también para lo que viene siendo el famoso radar de tramo o velocidad media.
una de las últimas verticales que vamos a ver, que es la de logística, se suelen combinar varias analíticas de tráfico, como es la lectura de contenedores, del código de contenedor, con la de la lectura de matrículas. Me preguntaréis, ¿y para qué se combinan estos sistemas? Pues normalmente las terminales de contenedores o zonas portuarias quieren saber asociar la matrícula del tráiler y del remolque al contenedor para saber qué contenedor está depositando el camión cuando llega al puerto y con qué contenedor está saliendo del puerto. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían mucha gente? Bueno, ya sabéis que en España somos los reyes de la picaresca. ¿Qué hacían con los contenedores? Llegaban normalmente, debían llegar con un contenedor vacío y salir con uno lleno. Pues lo que hacían era llegar con un contenedor lleno y salir con el mismo contenedor lleno. ¿Para qué? Para poder hacer vender esa mercancía o parte de ella en el mercado negro. Como veis en la imagen, así a grandes rasgos, veréis que normalmente para realizar una analítica de tráfico con una cámara, para hacer una lectura de ella, sea marca, matrícula, carril, con una cámara es suficiente. Sin embargo, veis que para la lectura de contenedores se suele instalar un pórtico. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué? Porque estos códigos de contenedor, pese a estar imprimidos en las cuatro caras del contenedor, suelen estar muy dañados. Entonces, se intenta tomar al menos 3 capturas del contenedor, es decir, leer 3 veces el código para asegurarnos de que al menos una de esas 3 lecturas sea correcta. Por eso que veis que tenemos 3 cámaras de lectura de contenedores y solo 2 de lectura de matrículas. Bueno, y ahora vamos a algunos ejemplos, digamos, prácticos o noticias que han aparecido con los sistemas de analítica de tráfico de Neural Labs. Esto es un sistema de radar de tramo que, igual que en España, en Escocia, el usuario debe ser informado previamente de que existe un radar de tramo, si no la sanción no será válida. Se instaló para las autopistas porque había muchos problemas con la velocidad máxima de los camiones, en este caso. ¿Vale? Esto es una noticia un poco antigua porque gracias a la suite urbana de Neural Labs se llegó a solucionar este problema. Más de 100 personas se daban a la fuga en España sin pagar en las gasolineras. ¿Por qué? Porque anteriormente tú podías pedir que te habilitaran el surtidor sin entregar nada y ¿qué hacía la gente? Marcharse sin pagar. Pero el problema no era un usuario común con un vehículo, no. El problema es que esta mala práctica la realizaban sobre todo camiones. Entonces, la carga de un camión en gasolina, no sé si estoy equivocado, que quizá los precios no los tengo actualizados, pero entre 600 y 1.000 euros seguramente estaban robando cada día. ¿Qué se hizo? A través del sistema de lectura de matrículas, lo que se consiguió es que no volvieran a robar, obviamente, pero únicamente podían volver a robar una vez. ¿Por qué? Como el sistema estaba integrado con el sistema de cobro, en cuanto llegaba un reincidente, se bloqueaban los surtidores para que no pudiera volver a suministrarse gasolina. Importante, la misma ley de los estacionamientos que tenemos en España se aplicó en 2015, 2014 en Colombia. Por lo tanto, todos los estacionamientos privados o de cobro debían garantizar la seguridad o el estado del vehículo. Por lo que, digamos que esta nueva ley
empujó a que se colocaran muchísimos sistemas de analítica de tráfico en los estacionamientos o parqueaderos, que se llaman allí. ¿Vale? Importante también, aunque no menos impactante. ¿Para qué sirve la integración de estos sistemas de analítica de tráfico con bases de datos de la policía o de tráfico? Para evitar cosas como esta. En Colombia, 6,2 millones de carros circulan sin SOAT. El SOAT es el seguro mínimo obligatorio. En Colombia normalmente la gente no tiene un seguro del coche como el que tenemos aquí. Ellos siempre solo tienen que cumplir pagando el seguro mínimo obligatorio. Es decir, todo esto que nosotros tenemos aquí, que nos incluye lunas y servicio de grúa, allá es, cada uno se paga su grúa y sus lunas. Pero gracias al sistema de analíticas de tráfico, con una prueba que se hizo con la policía de Bogotá, en tan solo una hora se detectaron 5.000 vehículos sin seguro. O sea, imaginaros lo rentable que puede ser para la policía un sistema de analítica de tráfico como este. Igual, esta es una otra noticia que implica a los usuarios digamos, a los propietarios de estacionamientos privados. Fueron obligados a instalar sistemas de lectura de matrículas y de cámaras de evidencia. ¿Para qué? Para poder cobrar. Es decir, si no tenían un sistema automatizado de lectura de matrículas y sobre todo para garantizar la seguridad del vehículo, no podían cobrar con la nueva ley. Justamente esta noticia viene relacionada con la anterior, que es la letra pequeña de la ley de los estacionamientos que perjudica a los menoristas. ¿Por qué? Porque les implicó un coste adicional, la instalación de nuevos sistemas. Importante, esta noticia, si no me equivoco, es de 2015, ¿sí? Se empezaron previamente a 2015 nunca se habían instalado radares de tramo en carreteras convencionales o vías interurbanas. Solo encontrábamos radares de tramo en autopistas. A partir de 2015, la DGT ha empezado a instalar radares de tramo en carreteras interurbanas. ¿Por qué? Porque eran puntos negros, eran zonas en las que había muchos accidentes. Bueno, para los que seguro que lo conocéis, el radar de tramo de la Ronda de Dal fue el primero que, digamos, que se instaló con la tecnología de Neural Labs. Yo tengo que confesarles que he sido víctima de este radar porque es bastante preciso. Yo recibí multa, el límite son 60, la gente dice que hay un margen de tolerancia, este no tiene. Yo fui multado a 62 kilómetros por hora. Y, sinceramente, no es porque yo sea de Neural Labs, sino que, sinceramente, es la única manera que conoce el ser humano de levantar el pie del acelerador es cuando a uno le toca en el bolsillo. No queda otra. Importante. Esto es en Argentina. A través de la investigación forense se consiguió detener a una banda peligrosa, porque se veía que accedían los mismos vehículos a horas intempestivas de la noche, como pueden ser las 2, 3 de la madrugada. Y era porque iban a cometer pequeños robos o hurtos. Gracias a las analíticas de tráfico se les logró capturar. Importante también. A través de las analíticas de tráfico, se detectó un vehículo que estaba en la lista de seguimiento de la policía y, gracias a ello, la policía lo detuvo y con la fortuna o desfortuna que encontró una granada dentro del auto robado. Esta noticia no es de mi agrado,
Porque como sabéis, dentro de poco yo ya no podré entrar con mi coche a Barcelona, gracias a Neural Labs, y es porque se va a llenar las rondas, las vías de acceso a la ciudad, se llenarán de cámaras para detectar lo que hablábamos, va a detectar vehículos antiguos o vehículos que no tengan un cierto grado de contaminación atmosférica. No sé en qué punto está la ley, pero creo que a partir de enero de 2020 empieza a aplicar, que es que Barcelona restringirá la circulación de vehículos contaminantes en 2020. Bueno, para que veáis también lo que hablábamos de que las analíticas de tráfico nos aportan sobre todo seguridad. Esto se usó en una urbanización o un barrio de Buenos Aires que se llama San Miguel. Esto se trata de, no es bien únicamente a través de las analíticas de tráfico, sino que a través de la colaboración ciudadana. Una señora llamó a la policía argumentando que acababa de ver entrar a San Miguel, pues una zona alta, es decir, de clase alta, a un vehículo sospechoso, diciendo que recordaba 3 dígitos de la matrícula. Gracias a las analíticas de tráfico, como la marca y el color, la señora pudo informar de que se trataba de un Ford de color rojo. Y la policía, gracias a los 3 dígitos y la información que tenía de la marca y del color, pudieron identificar en tiempo real que ese vehículo era sospechoso y evitaron el secuestro de una joven. Y la policía, gracias a esa llamada, se demoró 10 minutos en llegar al punto de control y ya estaban tratando de forzar a la joven para subirla al carro. Importante, también se ha hecho aquí en Barcelona. Se han recuperado muchos autos o vehículos robados gracias a la lectura de matrículas o de las analíticas de tráfico. Otra cosa importante, las analíticas de segundo nivel. ¿A qué nos ayudan? A detectar matrículas robadas o matrículas apócrifas. Una matrícula apócrifa no es nada más que una matrícula clonada o una matrícula falsa. Por ejemplo, algo que me sorprende, en Buenos Aires, en 2017, aumentó un 40% el robo de patentes o matrículas. Allá. ¿Para qué se hace esto? Pues como se desconocía el uso de las analíticas de segundo nivel, lo que hacía la gente era, o los delincuentes más bien, robarle la matrícula al vecino para poder cometer un delito y colocársela en su coche. Gracias a las analíticas de segundo nivel podemos verificar que esa matrícula no coincide con las especificaciones de la ficha técnica. ¿Veis? Otro ejemplo, la Guardia Urbana de Barcelona pudo detectar 1.500 coches robados tan solo utilizando el sistema de lectura de matrículas y de analítica de tráfico durante un mes. Es decir, con un solo coche patrulla estacionándose y en un lateral de la vía o circulando en la propia patrulla, porque no lo he comentado antes, pero igual un sistema de seguridad que existe es el sistema de embarcado. Es una solución que para que los coches de la policía puedan detectar matrículas en movimiento. Esta noticia es más reciente en San Miguel, también una población cercana a Buenos Aires. Desbarataron una banda de delincuentes gracias a las analíticas de tráfico. Importante, pues en este caso robaban en comercios y lo que hacían era pintar el vehículo cada vez que robaban.
¿Para qué? Para que la gente no pudiera decir, no, está viniendo este coche rojo o este coche negro muy seguido. Lo pintaban, pero gracias a la base de datos, a la conexión con la base de datos de la policía, se pudo detectar que la matrícula o patente, como dicen en Argentina, no coincidía con la ficha técnica del vehículo. Otra noticia, cuanto menos curiosa, gracias a las analíticas de tráfico, hace muy poquito, una bebé que fue raptada en Medellín se rescató a las pocas horas en Bello, una localidad cercana. ¿Por qué? Porque tanto en Medellín como en Bello tienen instalada la suite urbana de Neural Labs y controlan las entradas y salidas de la población. Entonces, alguien informó de algunos dígitos de la matrícula cuando la bebé fue raptada en el vehículo que se la llevaron y instantáneamente, al cabo de unas horas, fue capturado el vehículo en una localidad cercana. Bueno. Referencias o casos de éxito más relevantes con nuestra tecnología. Tenemos más de 60 ciudades vigiladas en Argentina. Tenemos las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla, Río Negro, Guarne, El Retiro, en Colombia. 400 coches de la policía usan nuestro sistema de lectura de matrículas embarcado. Más de 500 cámaras de analíticas de tráfico en México, en el estado de Sinaloa. Somos la analítica de lectura de matrículas oficial para Vivotech. De hecho, estamos integrados con ellos, como os comentaba Jordi, a través del producto Neural Edge. Nuestra tecnología está presente en la Guardia Urbana de Barcelona y los nuevos coches de la Policía Nacional. Y nuestra lectura de contenedores y analíticas de matrículas está presente en los 3 principales puertos de Barcelona. En concreto, yo recuerdo ahora la terminal de contenedores de Barcelona, la terminal de contenedores de Valencia y el puerto de Algeciras. Bueno, ahora os dejo un pequeño vídeo introductorio de Neural Labs.
Bien, una vez acabado un poco este vídeo resumen, ¿de acuerdo? Abrimos un poco, si queréis, si alguien tiene alguna duda, que se le haya quedado, quiere hacer alguna pregunta, que nos la formule en el chat, la podemos ver y os la podremos contestar, ¿de acuerdo? Mientras tanto, aprovecho para iros diciendo que en el próximo webinar que vamos a hacer con Neural Labs, vamos a empezar a entrar en verticales directamente de negocio. Seguramente empezaremos por la parte de enforcement, que hay bastante interés en ello, en el cual podremos ver casos reales del módulo enforcement. Hablando de enforcement, me refiero al módulo, a los sistemas de sanciones, fotos rojos, etcétera, etcétera, porque tenemos, de hecho, un caso aquí en Cataluña hecho con Neural Labs juntamente con nosotros y un integrador de Barcelona, muy importante, que fue uno de los primeros, el primer pueblo pionero en el área de Barcelona con el tema de las bajas emisiones y proteger las zonas del casco urbano, las zonas centrales del casco urbano protegidas para evitar el tráfico, ¿de acuerdo? En el que se implantó un sistema de regulación de tráfico para vecinos, etcétera, etcétera, vehículos no contaminantes. Y os enseñaremos en más detalle cómo funcionan los sistemas de sanciones, los sistemas módulo rojo, foto rojo, disculpad, cómo se integra directamente con las bases de datos de la DGT, cómo podemos extraer toda esa información y podemos proporcionar, de hecho, que sepáis que automáticamente una de las facilidades que hace Neural Labs es que estamos integrados, por ejemplo, con Diputación de tal manera que podemos enviar directamente la propuesta de sanción, que es un trámite que a día de hoy, como sabéis, muchos pueblos pequeños, como no pueden hacer la gestión de sanciones, lo gestiona Diputación. En este caso, para evitar el trabajo extra de los agentes, directamente el sistema es capaz, una vez tiene las propuestas de sanción por las detecciones que se han hecho, automáticamente la gente, simplemente introduciendo su tip, mete su número de autorización y automáticamente valida, porque las tiene que validar, las sanciones, y automáticamente pasan sin que tengan que hacer nada más, ni tengan que rellenar formularios, pasa directamente a Diputación para que se envíen las sanciones. Es una manera súper rápida de agilizar trámites y una manera para los ayuntamientos para reducir muchos costes y mucho tiempo operativo de tener los agentes en el despacho haciendo trámites burocráticos. ¿De acuerdo? Entonces os enseñaremos haremos una charla única que basará sobre eso y veréis cómo funciona el Neural Server en directo, veréis cómo funciona el sistema, la maqueta funcionando y cómo gestiona toda esa información. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda o tenéis algún comentario, nos lo podéis escribir, nos lo podéis enviar directamente aquí en el chat, ¿de acuerdo? Trataremos de responderlo lo mejor que podamos. Y si no, pues a todos los asistentes, muchas gracias por haber participado, por haber estado nuevamente en un webinar de Rister, en este caso un poco un Meet the Experts, un poco con nuestro partner Neural Labs, ¿de acuerdo? Y nos veremos en la próxima. Ahora nos ha llegado una consulta, ahora vamos a tratar de responderlas, ¿de acuerdo? Un segundito. Vale, nos comentan... A ver, un segundito que lo leemos y os damos respuesta. Bien, es un caso particular que habla sobre las cámaras de Vivotec que están colocadas en unos pasos a nivel, ¿de acuerdo? Y si se pueden aplicar todas estas analíticas, sí, 100%. ¿De acuerdo? Es decir, las cámaras están ubicadas, es un paso en el que conocemos, que sabemos cómo están ubicadas, que detectamos matrículas, además podemos hacer analíticas de tráfico, de pasos, por zonas, por categorías, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si quieres, me puedes pasar un correo, me llamas personalmente, te explico todo lo que podemos hacer, pero se pueden aplicar todas las analíticas al final. Lo único que necesitamos para hacer todas estas analíticas es, si se basa en lectura de matrículas, como comentaba antes Raúl, necesitamos unas cámaras específicas en función de la tipología de uso, es decir, si es un sistema free flow, vamos a necesitar cámaras con iluminadores específicamente homologados por Neural Labs, porque necesitamos una serie de características. Las cámaras tienen que ser muy rápidas, necesitamos IRs con mucha potencia para poder detectar correctamente las matrículas. Si son stop and go, los requerimientos son bastante más laxos porque no necesitamos nada del otro mundo, ¿de acuerdo?
Y cuando queremos hacer aparte analíticas de tráfico, es decir, lo que os comentaba Raúl, si queremos clasificar vehículos, si queremos ver colores, marcas, etcétera, etcétera, entonces ahí necesitamos una cámara de entorno. ¿Por qué? Porque la cámara normalmente que se usa para matrículas, sobre todo en aplicaciones free flow, donde los vehículos pasan sin parar, son cámaras que están dedicadas única y exclusivamente a ver la matrícula. De hecho, muchas veces cuando veáis una cámara de este tipo veréis que no se ve absolutamente nada y que de golpe veis una matrícula que pasa y que es cazada, ¿de acuerdo? No veis información contextual. ¿Qué pasa? Evidentemente son cámaras que funcionan en blanco y negro porque se utiliza el contraste de la placa. Aquí en España, evidentemente. En otros países, por dificultades, sobre todo las placas rojas, etcétera, etcétera, que es un mundo y que se tiene que utilizar luz blanca, pero eso es un tema que aquí no nos atañe. Evidentemente, todas estas cámaras aquí se configuran en blanco y negro y funcionando de esta manera, porque lo que queremos ver es la matrícula. Necesitamos leer la matrícula lo mejor posible y esas cámaras se configuran para ello. Cuando queremos coger información contextual, lo que hacemos es poner una cámara de entorno o la cámara de evidencia. Disculpad, chicos, que se nos había caído la conexión. ¿Nos oís ahora? Vale, ok, disculpad. Bien, simplemente eso. Muchas veces necesitamos cámaras de entorno para poder coger todas esas evidencias que no recogemos con las cámaras de matrículas, ¿de acuerdo? Que son cámaras que nos darán información contextual, sobre todo imaginaros en un caso de un foto rojo, en el que evidentemente la cámara de matrículas nos capturará la matrícula para darnos ese valor para la propuesta de sanción, pero necesitamos una cámara de evidencia que nos muestre cómo el vehículo ha pasado en rojo, es decir, que antes de pasar el semáforo estaba en rojo y después también, es decir, que ha cruzado y tener la evidencia que ha cruzado en rojo, no que ha pasado en verde y el punto de detección ya era rojo, ¿de acuerdo? Pero el vehículo ha pasado en verde, ¿de acuerdo? Entonces, para todo eso necesitamos muchas veces varias cámaras, ¿ok? Pero bueno, cada aplicación tiene su uso y su configuración específica. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay más preguntas o mientras no llega ninguna otra pregunta, simplemente lo que os decía antes, agradeceros a todos vuestra asistencia en el día de hoy y estamos esperando ya con muchas ganas poder hacer el nuevo webinar y explicaros un poco más en detalle las diferentes verticales. Si tenéis alguna sugerencia, algún tema que tratar individualmente, cualquier cosa, nos podéis enviar un correo, os ponéis en contacto conmigo directamente, lo hablamos con Neural Labs, con Raúl, sin ningún problema, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, proyectos que tengáis en cartera o que creáis oportunidades de negocio que creéis que tenéis en cartera pero que no sabéis cómo las podéis desarrollar. Como os decía antes Raúl, tanto Rister como nosotros os podemos ayudar a desarrollar esas oportunidades de negocio. ¿De acuerdo? Si tenéis dudas o una idea que queréis lanzar, nos lo comentáis, os decimos qué es viable y qué no es viable. ¿De acuerdo? Así que nada, en el próximo webinar nos centraremos un poquito más, iremos más a una vertical de negocio. Si tenéis alguna que realmente os interese mucho, nos lo decís y podemos preparar esa vertical. Y nada, nos vemos en un próximo webinar y agradeceros a todos vuestra asistencia. Muchas gracias y que paséis todos muy buen fin de semana. Gracias a todos. Buen fin de semana.